Continuamos. Nos habíamos quedado entonces que en el factor reumatoideo, ¿no? Se asocia principalmente a artritis reumatoide, a síndrome de Sjögren también. Por lo tanto, a pesar de que forma parte del conjunto de exámenes específicos para la enfermedad de artritis reumatoide, no es específico. Hay otro más específico que ya también lo vamos a ver más adelante. 75 a 90% de las artritis reumatoide tienen un factor reumatoideo positivo para IgM en títulos significativos, mayor a 1 en 80. Artritis reumatoide cero positivas. Así se le llama cuando esta persona con artritis reumatoide tiene factor reumatoideo positivo. Esto quiere decir que hay un porcentaje de personas con artritis reumatoide que tienen factor reumatoideo negativo. Se les llama seronegativos o factor reumatoideo negativos. Esto quiere decir también entonces que no necesariamente el factor reumatoideo es necesario para hacer el diagnóstico de artritis reumatoide. Los pacientes con artritis reumatoide y títulos elevados de factor reumatoideo tienden a tener una enfermedad agresiva y con mayor compromiso extraarticular, así como lo vimos en el control de lectura, ¿no? Ustedes han visto incluso, han tenido preguntas acerca de un compromiso extraarticular, ¿no? Doctor, una pregunta. Sí, pregunte. Es que, o sea, si es que tiene factor reumatoideo negativo, igual puede tener la enfermedad. Por supuesto, recuerden que tenemos criterios diagnósticos. Dentro de los criterios diagnósticos, ustedes tienen 4 puntos, ¿verdad? Habíamos visto que era la cantidad de articulaciones afectadas, si eran pequeñas, si eran grandes. Tenemos la serología, que ustedes han visto, que son específicas, el tiempo, y tenemos también los otros exámenes que son más específicos, ¿no es cierto? Entonces tenemos al BCG con el PCR. Tenemos el FR con el péptido cíclico citrulinado. Y tenemos la cantidad de semanas que tiene la enfermedad y la cantidad de articulaciones. Tiene que tener más de 6 puntos para poder tener artritis reumatoide. Dentro de los criterios diagnósticos, factor reumatoideo o péptido cíclico citrulinado, si está presente, da 2 puntos, si es positivo pero menos a 3 veces el valor, o da 3 puntos si es que es mayor de 3 veces su valor límite superior. ¿Correcto? ¿Continúo? Doctor, Sí, gracias. Listo. Sí, diga, pregunte. En la prueba de látex solamente detecta a IgM, ¿verdad? No, lo que pasa es que en la prueba de látex, dependiendo de la generación del examen, ¿no es cierto? En general, el IgM no necesita ninguna otra ayuda para poder observar en vivo, ¿no es cierto? La aglutinación, en este caso la precipitación, si es que es prueba de látex. Pero si ya tengo de repente ayuda de otro compuesto, la prueba de látex me va a detectar, pero generalmente y con mayor frecuencia tenemos IgM, entonces van a aglutinar. Si yo tuviera IgG, podría obtenerlo también con látex, con una prueba especial, o lo puedo hacer a través de, por ejemplo, nefelometría o a través de enzima inmunensayo. ¿Correcto? Ya, gracias. Ok, sigamos. Los factores reumatoideos no son específicos de artritis reumatoide. Miren, no son específicos. Pueden encontrarse en otras condiciones, tuberculosis, endocarditis bacteriana, sarcoidosis, lepra, fibrosis pulmonar, enfermedades hepáticas y sífilis. Pregunta de examen. Por lo tanto, no solamente voy a encontrarlo en artritis reumatoidea. También puede encontrarse en otras afecciones reumatológicas inflamatorias con títulos más bajos que en la artritis reumatoide. Estos factores reumatoideos, al igual que otros autoanticuerpos, pueden encontrarse en población sana. O sea, así como el tener artritis reumatoide no quiere decir que tengas factor reumatoideo, al contrario, tener factor reumatoideo tampoco significa que tengas artritis reumatoide, necesariamente. Incluso hay población sana, entre el 1 al 5%, con títulos bajos, en personas generalmente mayores de 60 años, que pueden tener factor reumatoideo y no tener artritis reumatoide. En este tipo de personas, o en este rango de edad, la frecuencia puede alcanzar hasta el 20%. Entonces, la presencia de un factor reumatoideo positivo debe ser interpretada en el contexto de cada paciente individual, y por eso la recomendación, y varias veces les acabo de decir, para poder hacer el diagnóstico de las enfermedades no se hace con un solo examen o con varios exámenes, se hace con criterios diagnósticos que están dados ya, ¿correcto? Esta es la frecuencia de encontrar factor reumatoideo en enfermedades reumáticas sin otra, ¿no? Por ejemplo, en la artritis reumatoide se encuentra
aproximadamente en el 80% de los pacientes diagnosticados. En el síndrome de Sjögren, incluso un poco más, 75 a 90%. En el ES, también van a estar el factor reumatoideo presente en el 15 al 35% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. En la enfermedad mixta del tejido conectivo, también entre el 50 al 60%, ¿correcto? Aquí tienen otras, como la polimiositis, la dermatomiositis, la crioglobulinemia mixta. En otras enfermedades, entonces, también voy a encontrar el factor reumatoideo. Por eso es que la diapositiva anterior decía que el factor reumatoideo no es específico de artritis reumatoide. Sin embargo, está con mucha frecuencia presente, ¿correcto? Más específico, por ejemplo, es este, que es el anticuerpo antipéptido citrulinado, ¿no? Son de más reciente uso en la clínica, también está dentro de los factores, de los criterios diagnósticos, junto con el factor reumatoideo, da 3 puntos, como les dije, están presentes en artritis erosiva en forma muy precoz. El dato especial con este anticuerpo antipéptido citrulinado es que aparece antes que el factor reumatoideo, y por lo tanto son útiles en el diagnóstico temprano de la artritis reumatoide, que cursa con, por ejemplo, factor reumatoideo negativo, sobre todo en la fase temprana, ¿correcto? Bien, tenemos ahora anticuerpos antinucleares. Este es otro tipo de exámenes específicos para enfermedades autoinmunes, ¿no? Los ANA, que actualmente ya quieren cambiarle el nombre en vez de anticuerpo antinuclear o ANA, llamarle anticuerpo anticelular, porque no solamente están dirigidos contra antígenos del núcleo de la célula, sino también varios antígenos que pueden estar incluso en el citoplasma, ¿correcto? Entonces, los ANA, como comúnmente le llamamos, y conocidos así, se detectan más frecuentemente por inmunofluorescencia indirecta. ¿Qué significa inmunofluorescencia indirecta? Que usamos un microscopio que, como su nombre lo indica, tiene inmunofluorescencia y vamos a detectar la presencia de un antígeno a través de la unión de un anticuerpo que está marcado con una sustancia inmunofluorescente. Por lo tanto, al hacer el lavado y cuando colocamos, si el antígeno está presente, el anticuerpo que está marcado con la fluoresceína o con otra sustancia fluorescente va a pegarse ese antígeno presente en la muestra y por lo tanto lo vamos a poder detectar a través de ese microscopio, como una luz, ¿correcto? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos con los gráficos que vamos, en las fotos que vamos a ver a continuación. ¿Qué se usa como sustrato? Cortes de tejido de roedores o línea de cultivo como las EP2. ¿Por qué utilizamos EP2? Son células de cultivo de células de ratón que tienen mieloma. Son neoplásicas. ¿Y por qué necesitan que sean células neoplásicas? Porque de esta forma exponen mejor los antígenos del núcleo. Tienen unos núcleos grandes, tienen componentes antígenos más grandes que pueden ayudarnos a observarlos mejor, ¿correcto? Entonces son el sustrato preferido. De existir ANA, o sea, anticuerpos antinucleares, estos son reconocidos con el uso del microscopio de fluorescencia. La fluorescencia puede mostrar distintos patrones de tinción nuclear. Claro, por ejemplo, imagínense ustedes que solo se tiñen los nucleolos, es un patrón nuclear. Si se tiñe componentes del citoplasma, es un patrón citoplasmático. Si se tiñen los centriolos, entonces sería un patrón centriolar, ¿correcto? Entonces, dependiendo de cómo se tiñe, algunos, por ejemplo, van a ser un patrón homogéneo, otros van a ser un patrón moteado y van a tener su significado clínico, ¿correcto? Entonces, distintos patrones de tinción nuclear y muchas otras veces muestran tinción citoplasmática. Por eso es que ahora se le quiere llamar anticuerpo anticelular. Esto se debe a que distintas estructuras antigénicas son reconocidas, porque los pacientes, por ejemplo, con lupus o con otra enfermedad autoinmune, pueden tener anticuerpos contra distintas estructuras de la célula, ¿correcto? Entonces, si está presente el anticuerpo autoinmune de esa persona en su muestra, va a reconocer algún antígeno de esa célula EP2 y al pegarse yo lo voy a poder observar y voy a encontrar un patrón de esa persona, ¿correcto? Existen 5 patrones clásicos de tinción nuclear. Pueden ser homogéneo, puede ser granular o moteado, puede ser nucleolar, puede ser periférico y puede ser anticentrómero. El patrón homogéneo y el periférico son los más frecuentes de observar en el lupus eritematoso sistémico, pero son inespecíficos. Por ejemplo, el patrón moteado granular se observa frecuentemente en el síndrome de Sjögren y en el ES, o sea, lo puedo encontrar en las dos enfermedades. Y a la vez se asocian con anticuerpos anti-ENA, o sea, extractables del núcleo. El patrón nucleolar, que es otro patrón más, se observa principalmente en la esclerosis sistémica progresiva. Ojo, esa es pregunta de examen.
El único patrón que es altamente específico es el anticentrómero. Acordarse de esto, que es marcador de una variedad de esclerosis sistémica progresiva denominada CREST, ¿ok? Que viene con calcinosis, con trombocitopenia, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Este, por ejemplo, es el patrón homogéneo. Si ustedes notan, se tiñe homogéneamente todo el núcleo. Generalmente este patrón homogéneo está presente en el lupus eritematoso sistémico, ¿correcto? También puede estar en el síndrome de Sjögren. ¿Qué notan de característica? De que esta tinción es homogénea en todo el núcleo y no en el citoplasma. Generalmente significa que la persona tiene anticuerpos contra muchas estructuras o antígenos que están presentes en el núcleo de las células. En este caso, esta célula EP2 de ratón, ¿correcto? Miren cómo también se tiñen a veces las mitosis, ¿no? Esto es lo importante también de estas células EP2, que van a tener estructuras celulares en diferentes fases de la mitosis. Entonces, por eso vamos a poder encontrar si se tiñen o no se tiñen estas estructuras y nos pueden ayudar a formar distintos patrones. Este patrón, por ejemplo, es el moteado, que actualmente también le llaman granular y que hay subgrupos dentro del moteado, ¿no? Granular fino denso, granular grueso, granular de distintos tipos de gránulos dependiendo de cómo es el patrón, ¿no? Diferente al anterior, en donde ya no se tiñe homogéneamente, sino que tiene algunos grumos sin teñir. Entonces se llama patrón moteado, ¿correcto? Estos dos que acabamos de ver son los patrones más frecuentes encontrados en lupus eritematoso sistémico. El patrón centrómero, como su nombre lo indica, se tiñen los centrómeros, ¿correcto? Y entonces deben contener aproximadamente 46 puntos, que son 23 pares de cromosomas, entonces 46 puntos deben teñirse. Si los empezamos a contar sería más o menos 46, y esto es lo que observamos en el microscopio de fluorescencia, ¿no? Unas células teñidas que fluorecen de acuerdo a encontrar los antígenos contra los cuales tiene anticuerpos la persona. Entonces, habíamos dicho que el patrón centromérico era específico, bueno, un poco específico ¿de qué enfermedad? La esclerosis sistémica progresiva. El patrón nucleolar, como les decía, se van a teñir solamente los nucleolos, ¿correcto? Ahí lo están observando. Algunos tienen nucleolos más grandes que otros. Sin estas células EP2 sería muy difícil observar en células normales porque no tendríamos las células ideales con los antígenos ideales para poder observarlo, porque no muchas células que nosotros tenemos en el cuerpo no tienen nucleolos. Por eso necesitamos estas células especiales que son neoplásicas que nos ayudan a observar estos antígenos, ¿correcto? Bueno, los anticuerpos antinucleares se pueden observar prácticamente en todas las enfermedades del tejido conectivo, es decir, tienen alta sensibilidad para este grupo de enfermedades reumatológicas, pero a su vez carecen de especificidad, porque ningún patrón es específico de una enfermedad, se puede presentar en muchas, ¿correcto? En las enfermedades del tejido conectivo, los ANAS tienen por lo general títulos elevados, mayor a 1 sobre 160, sobre todo en enfermedad activa. Al igual que otros autoanticuerpos, los ANAS se pueden observar en sujetos jóvenes, así como habíamos visto en el factor reumatoideo, y son más frecuentes en personas mayores de 60 años. O sea, yo puedo tener personas sanas que tienen anticuerpos antinucleares, ¿correcto? Lo que necesitamos son criterios diagnósticos. Así como teníamos criterios diagnósticos en artritis reumatoidea, también tenemos criterios diagnósticos para lupus eritematoso sistémico. También pueden estar presentes en otras condiciones de enfermedad, enfermedades hepáticas, pulmonares, infecciones crónicas, en neoplasias asociados a drogas. En estos casos, sus títulos tienden a ser más bajos. Entonces, alguna característica que lo puede diferenciar es que el ANA en estas enfermedades tiene títulos más bajos que en las enfermedades autoinmunes. El anti-DNA. El anti-DNA, los anticuerpos contra el ADN, pueden estar dirigidos contra el DNA de una hebra, o monocatenario, o denaturado, o el de doble hebra, también llamado ADN nativo. El que a nosotros nos interesa es ese ADN nativo, el de doble hebra, ¿no? Entonces, los ADN nativos son bastante específicos para lupus eritematoso sistémico. Está en el 95% de las personas con lupus. Entonces, nos ayuda bastante, ¿no? Si tiene la clínica, si tiene criterios, y encuentro un anti-DNA, ese paciente prácticamente estamos haciéndole el diagnóstico de lupus. Por lo tanto, útiles en el diagnóstico de esta entidad. Estos pueden fluctuar con la actividad de la enfermedad.
Entonces, mientras que los ANA no dice que no pueda fluctuar con la actividad de la enfermedad, los anti-DNA sí. Entonces, con ellos podemos hacer el seguimiento de la actividad de la enfermedad. Ustedes saben que el lupus eritematoso sistémico tiene subidas y bajadas en cuanto a la sintomatología, ¿correcto? Entonces, pueden haber remisiones completas y luego volver a hacer la enfermedad después de un tiempo. Algunas personas tienen un lupus más leve, menos sintomático, y otros muy florido y muy aparatoso, y no pueden a veces tener una vida normal, ¿no? Si ustedes tienen compromiso renal lúpico, como habíamos dicho desde un inicio, tienen compromiso renal estos pacientes. El anti-DNA nativo se puede detectar por inmunofluorescencia indirecta también, así como lo habíamos visto en el ANA, vamos a observar también el anti-DNA también por inmunofluorescencia. Usando como sustrato, ahí otra pregunta de examen, Crithidias lucillae, que es un parásito hemoflagelado en el cual nosotros lo que vamos a buscar ahí es el cinetoplasto. Por eso necesitamos este parásito para poder observar el DNA grande. De lo contrario, en las células normales no podríamos detectarlo o no lo podríamos ver con el IFI, ¿correcto? Entonces, el sustrato para el ANA eran las células EP2. El sustrato para el DNA es Crithidia lucillae. Preguntas de examen. También se pueden detectar por técnicas de FAR basado en la precipitación de complejos inmunes que contienen DNA y también por ELISA. Correcto. Entonces, por ejemplo, ahí ven la inmunofluorescencia para DNA. Inmunofluorescencia indirecta, ¿no? No es directa porque no estoy detectando directamente el anticuerpo de la persona, ¿no? Yo estoy detectando el antígeno que está presente en este Crithidia lucillae, pero al cual se une el anticuerpo que está marcado con fluorescencia. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Cuando son dos puntitos, es porque el ANA es positivo. Si fuera así, toda la lámina, entonces no sería un DNA negativo. Los ENA, anticuerpos dirigidos contra antígenos nucleares extractables. Los ENA significa que hay antígenos que están dentro del núcleo que no podemos verlos, que no van a ser reconocidos por anticuerpos fácilmente, porque están dentro del núcleo y mientras no salgan del núcleo no los vamos a poder detectar. Entonces, estos ENA son antígenos nucleares que vamos a extraer del núcleo para poder detectarlos, ¿correcto? Son por lo general proteínas no histonas o complejos RNA proteínas. Se pueden detectar por doble difusión en agar, ELISA o inmunoblot. Lo que más utilizamos en el hospital es el inmunoblot. Lo más frecuente en nuestro medio es el ELISA, pero en el hospital regional utilizamos más inmunoblot. Entonces, aquí tienen algunos ejemplos que también lo han visto en la clase que está colgada en Lima, ¿no? El anti-RO, el anti-LA, estos dos que generalmente van a la par y que están asociados a enfermedad cardiovascular, ¿no es cierto? Un bloqueo auriculoventricular completo neonatal. Entonces, cuando en la pregunta del examen les digan los ENA que más frecuentemente se ven en el periodo neonatal, ustedes ya saben que es el anti-RO, el anti-LA, ¿no? Ustedes ven ahí fotosensibilidad, también el lupus cutáneo subagudo, lupus neonatal, ¿no? El LA en el síndrome de Sjögren, ¿no es cierto? El SMID o SM en el lupus eritematoso sistémico, el RNP en la enfermedad mixta del tejido conectivo, en el síndrome de Raynaud, ¿no? El SCL70 o tropoisomerasa, esclerodermia difusa, fibrosis pulmonar, el JO1, dermatopolimiositis. Es muy característico que los pacientes con dermatopolimiositis, ¿no es cierto? Una enfermedad autoinmune que habíamos dicho tiene el CK elevado porque tiene un compromiso muscular importante con mucho dolor, van a encontrar este anti-ENA, ¿no? El JO1. ¿No? Bien. Vamos a anticuerpos antifosfolípidos, ya estamos terminando. Estos anticuerpos se encuentran en el síndrome antifosfolípidos, que es una entidad autoinmune que se puede dar aislada, cuando es primario, o asociada a alguna otra entidad, más frecuentemente el ES, o sea, un síndrome antifosfolipídico secundario al lupus eritematoso sistémico. En lo clínico, este síndrome se caracteriza por trombosis recurrentes y pérdida habitual de embarazos de poca edad gestacional o mayores, como la muerte fetal. Entonces, es muy frecuente que cuando en ginecología ustedes tienen personas o mujeres con muchas pérdidas, lo primero que buscamos es, si es que no hay un problema anatómico, llámese en la matriz, ¿no es cierto?, en el útero, o
de diferente forma, por ejemplo, hormonal, tengamos que buscar anticuerpos antifosfolípidos que nos puedan ayudar con relación a encontrar la causa por la cual tiene pérdidas constantes, ¿no? Dentro de los anticuerpos antifosfolípidos, dos de los más característicos son las anticardiolipinas y el anticoagulante lúpico. Las anticardiolipinas se detectan por ELISA, lo que permite identificar la clase de anticuerpo y su título. Lo más asociado al SAF o al síndrome de antifosfolípidos son los anticardiolipinas de clase IgG y a títulos moderados o elevados. Se informan en unidades que pueden ser, dependiendo de la clase de inmunoglobulina, en GPL, si es que es inmunoglobulina G, MPL, si es inmunoglobulina M, APL, si es inmunoglobulina A, respectivamente, ¿no es cierto? Cambia entonces la letra de acuerdo al tipo de inmunoglobulina. Anticoagulante lúpico se detecta por técnicas de coagulación, no detecta título de anticuerpo o nivel de positividad, solamente es cualitativo, o es positivo o es negativo. Para identificar serológicamente al síndrome de antifosfolípidos, los dos anticuerpos, tanto el anticardiolipina como el anticoagulante lúpico, deben ser solicitados ya que no siempre se dan juntos. Numerosas condiciones de enfermedad, inflamación y o infección pueden dar antifosfolípidos en forma transitoria, anticuerpos, ¿no? Por el contrario, la persistencia de la positividad de estos anticuerpos en al menos 2 mediciones separadas por un mínimo de 6 semanas es lo que caracteriza al síndrome antifosfolípidos, ¿correcto? Y por último vemos los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, los ANCA. Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos generalmente los vamos a encontrar en vasculitis. Si tenemos sospecha de vasculitis, es muy frecuente que pidamos ANCA. Y se van a dar en dos patrones, ¿no? Nuestro sustrato, así como teníamos un sustrato para el ANA, que habíamos dicho que eran las células EP2, células de mieloma de ratón, tenemos también otro para el anti-DNA, que era Critidia lucilae. También tenemos un sustrato para el ANCA, que son los polimorfos nucleares fijados en etanol. Se pueden identificar dos tipos de tinción: fluorescencia citoplasmática o C-ANCA, C de citoplasma, y perinuclear o P-ANCA, ¿no? De perinuclear. Entonces vamos a ver de aquí en las imágenes los dos tipos de patrón para el ANCA, C-ANCA y P-ANCA. Los anticuerpos que dan C-ANCA, ¿no? Citoplasmático, están dirigidos mayoritariamente contra la proteinasa 3, PR3, y son altamente específicos de granulomatosis de Wegener. Mientras que los P-ANCA, como lo vamos a ver a continuación, es para el MPO, la mieloperoxidasa, ¿correcto? También puede ser para el elastasa, captepsina y otros antígenos, pero mayormente o mayoritariamente está dirigido contra la mieloperoxidasa. Se asocia a vasculitis sistémica con compromiso renal rápidamente progresivo. La especificidad de los ANCA debe ser confirmada por inmunoensayo o ELISA. Entonces, yo tengo C-ANCA, P-ANCA. C-ANCA dirigido contra la proteinasa 3, mientras que el P-ANCA es contra la mieloperoxidasa. El C-ANCA generalmente es granulomatosis de Wegener, mientras que el P-ANCA generalmente es poliangeitis y también por el síndrome de Char-Strauss, ¿correcto? Entonces aquí lo ven, los vasculitis de Char-Strauss generalmente es el P-ANCA y también la poliangeitis microscópica, mientras que el C-ANCA generalmente es más frecuente en la granulomatosis de Wegener. Entonces, estos tipos de vasculitis son las que se van a presentar con diferente tipo de patrón de ANCA. Entonces, C-ANCA, granulomatosis de Wegener, P-ANCA, poliangeitis microscópica, vasculitis de Char-Strauss, ¿correcto? Aquí tienen el patrón citoplasmático o C-ANCA, miren cómo se ve, son neutrófilos, ¿correcto? En las cuales se queda sin teñir el núcleo y se tiñe el citoplasma. ¿Lo ven? Entonces está teñido el citoplasma y los neutrófilos no se tiñen los núcleos, ¿no? Se tiñen solamente el citoplasma. Y el P-ANCA o perinuclear, lo que se va a teñir, no sé si lo observan acá, es la periferia del núcleo, ¿correcto? No se tiñe todo el citoplasma, sino solamente un patrón perinuclear alrededor del núcleo. ¿Lo observan acá? Entonces, habíamos visto que este patrón citoplasmático era más frecuente en granulomatosis de Wegener, mientras que el de acá, vasculitis de Char-Strauss, ¿correcto? Y el complemento, que eran el siguiente grupo, de los ya no específicos, sino complementarios, y que no son de rutina, la medición del complemento en reumatología busca investigar si el mecanismo de daño en la enfermedad
de un paciente involucra el consumo de sus componentes, lo que se ve en enfermedades por complejos inmunes. Cuando yo formo complejos antígeno-anticuerpo, va a consumir complemento, ¿no? Entonces, generalmente yo voy a encontrar complemento bajo, si es que, por ejemplo, el paciente tiene una enfermedad autoinmune. El screening de la actividad del complemento es el CH50 o complemento hemolítico, cuyo valor normal asegura una cantidad y funcionalidad adecuadas de cada uno de sus componentes y, por lo tanto, ausencia de su consumo por complejos inmunes. Este test no está disponible de rutina y es algo más engorroso que la determinación de algunos componentes, como por ejemplo el C3 y C4, que son los más utilizados en clínica. Por ejemplo, en el hospital regional tenemos C3 y C4, no tenemos todavía CH50. Crioglobulinas. ¿Qué habíamos dicho que eran crioglobulinas? Eran globulinas que reaccionaban o que precipitaban en frío. Esto quiere decir que si una persona presenta crioglobulinas, cuando está en un clima frío, va a presentar autoanticuerpos activos, ¿correcto? Y cuando están en calor se inactivan. Por lo tanto, va a presentar la sintomatología de la enfermedad autoinmune cuando está en el frío. Por ejemplo, si tiene un fenómeno de Raynaud, entonces la persona cuando se lava las manos con agua fría, en un clima, por ejemplo, frío, va a empezar a tener de repente dedos cianóticos. ¿Por qué? Porque los anticuerpos están actuando en la parte más fría, en donde ha tenido contacto su extremidad, ¿no es cierto? Entonces, las crioglobulinas son proteínas que precipitan con el frío y se redisuelven al aumentar la temperatura. Esta característica se aprovecha para su detección. Su presencia se asocia con patologías por complejos inmunes. Si hemos dicho que son crioglobulinas, o sea, que reaccionan al frío, generalmente son de tipo IgM, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que los anticuerpos fríos son los de tipo IgM. Las crioglobulinas se pueden encontrar en neoplasias de linfocitos B, como por ejemplo mieloma múltiple, leucemia linfocítica crónica, enfermedad del tejido conectivo, como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren y la artritis reumatoide, ¿cierto? Entonces, los dos más importantes también pueden tener crioglobulinas. Infecciones agudas y crónicas, virus de hepatitis C, y citomegalovirus. Es cierto, porque en los pacientes que tienen hepatitis C encontramos crioglobulinas y entonces cuando yo encuentro crioglobulinas lo primero que voy a pensar es o tiene una enfermedad autoinmune o tiene una hepatitis C por ahí. ¿Correcto? Y en estado de hipersensibilidad al frío. Y por último, la electroforesis proteínas dentro de los exámenes que eran complementarios. ¿Por qué? Porque la utilidad máxima de esta técnica es en la detección de componentes monoclonales, como el mieloma múltiple o la macroglobulinemia de Waldenström. En el área reumatológica encontramos componentes monoclonales con cierta frecuencia asociados a patologías inflamatorias crónicas y el síndrome de Sjögren. Lo más frecuente de observar en patología inflamatoria, como las enfermedades de tejido conectivo o las vasculitis, es un aumento policlonal de la zona gamma, que es donde migran los anticuerpos. Es decir, un aumento policlonal es como una curva, ¿no? El aumento monoclonal es como un pico. El aumento monoclonal generalmente es debido a una neoplasia, como por ejemplo el mieloma, mientras que el aumento policlonal es el aumento de distintos tipos de anticuerpos, que pueden ser los que están presentes en una inflamación, como por ejemplo enfermedad de tejido conectivo y las vasculitis. Esto se conoce como hipergamma-globulinemia difusa o policlonal, distintas clonas de células que van a generar estos anticuerpos. Muy bien, dejo unos minutos para las preguntas. Pido disculpas por la interrupción que ha habido, pero también tienen que entender que la tecnología tiene sus pros y sus contras, ¿no? Dentro de estas, a veces es la posibilidad de que puedan haber este tipo de problemas. A ver, ¿preguntas? Sí, doctor, disculpe que le interrumpa un momentito. Bueno, también a la par, mientras van pensando las preguntas, chicos, les estoy escribiendo de manera privada a cada uno para que me brinden su información, por favor, por un tema de revisión de identidad, básicamente. Pero pueden continuar a la par con la clase. Gracias. Muy bien, doctor. Doctor Chen. Sí, dime. ¿Cómo así para hacer nuestra identificación? ¿Escribirle un mensaje en privado?